en alabanza, en adoración, amén. Y bueno, lo que estamos, vamos a darle gracias a Dios por lo que estamos, y lo que estamos, vamos a sentirnos alegres porque estamos en la presencia del Señor, amén. Gloria a Dios, amén. Entonces, vamos a ver el día de hoy, cuando voy a poner el cronómetro. Entonces, les invito a que saquemos nuestra espada, amén. Vamos a leer un poquitín y así ponernos en contexto de lo que quiero transmitirle en la tarde de hoy, amén. Les animo a que leamos en el libro de Eclesiastés, el primer capítulo, a partir del versículo 2. Como tenga, dice amén, y si no lo leemos ahí, amén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena, al lugar donde los ríos vinieron. Allí vuelve a correr de nuevo. Todas las cosas son fastidiosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay de nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos ha precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Vale, quizás ustedes dirán, pero ¿qué aprendí de esto? Si al fin y al cabo todas las cosas pasan, todas las cosas van, todas las cosas vienen, ¿qué aprendo yo de esto? Y bueno, el mensaje de hoy le puse como título, dice, reconociendo nuestro propósito. Este mensaje yo creo que el Señor me lo puso en un momento. Yo venía en mi coche cuando venía del trabajo y me puse a pensar, ¿será que estoy haciendo lo que Dios ha querido conmigo? ¿Será que estoy en el verdadero propósito? ¿Lo estoy cumpliendo? ¿Será que los afanes de la vida me están desviando de lo que Dios quiere para conmigo? ¿Será que en momentos nos enfocamos tanto en vivir en santidad que nos distraemos o nos desviamos de lo que Dios quiere? Bueno, esas preguntas me motivaron a investigar un poco y a leer un poco de la palabra. Preguntas como esa y que como, ¿será que estoy cumpliendo mi propósito? ¿Puedo identificar cuáles son mis propósitos? ¿Cómo sé si lo he cumplido? ¿Qué hago si me he desviado de mi propósito? Esas preguntas trataremos en la medida de lo posible y del tiempo de responderlas. Pero bueno, no sin antes vamos a definir un poco qué es la palabra propósito. La palabra propósito significa el fin por el cual algo es creado. Las personas en la vida muchas veces tienen metas pero no propósitos. Es decir, los jóvenes dicen, bueno, mi propósito va a ser graduarme este año o dentro de 3 años. Muchos de nosotros dirán, bueno, mi meta será comprarme una casa o adquirir un coche. Mi meta será, no sé, ya tener la nacionalidad o X cosa. Pero ¿será que ese es tu propósito? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Será que eso es lo que Dios quiere para ti? ¿Será que no te has desviado de lo que Dios quiere para ti? Y bueno, nos preguntamos eso y decimos, ¿y dónde busco referencias para saber si estoy haciéndolo bien o no? Y bueno, la mejor referencia es la palabra de Dios, pero hay que saberla asimilar, hay que saberla entender. Entonces, muchas veces nos ponemos metas pero no propósito, y es lo que precisamente quisiera identificar en la tarde de hoy. Saber identificar el propósito que Dios quiere, más no las metas. Si ciertamente las metas son buenas, pero mucho mejor fuesen o serían
si están dentro del propósito de Dios. Eso es lo que queremos. Entonces, muchas personas cuando se encuentran en la cima y alcanzan sus metas, dicen, pero esto es todo. ¿Será que...? Y le pasa, y voy a hablar con los jóvenes, porque muchas veces los jóvenes me lo dejan apartado en los comentarios, pero me imagino que ellos deben conocer quién es Lindsay Lohan. ¿Y saben? No creo. Esta fue una niña muy famosa de Disney, que bueno, tuvo una época dorada, porque tuvo mucha fama, pero luego cuando pasó a la etapa de la adolescencia, fue todo un caos porque no supo manejar la fama. Los que saben de informática, Steve Jobs, ¿saben quién es? David, Steve Jobs. Él fue el fundador de Apple. Fundador de Apple. ¿Y qué pasa? Con el tiempo no supo manejar su fama y hasta los trabajadores de su propia empresa lo despidieron. Es decir, no supo controlar lo que pudo alcanzar como meta. Y créanme que le costó un montón. Y así muchas otras personas que llegan a la fama, pero ¿y esto es todo? ¿Y qué pasó aquí? Y no saben controlar, no saben qué hacer. Hay un filósofo muy usado hoy en día, se llama Jean-Paul Sartre, así en francés, pero yo no me sale. Es un filósofo existencialista. Muchos personas de la filosofía lo usan mucho. Él tiene un dicho en sus escritos, dice: tu vida es una pasión inútil. Pero él tiene algo que ustedes no tienen. Él era ateo. Por ende, él no sabía o no podía entender que había más allá de las metas, o que había más allá de vivir con pasión, como él lo decía. Pero gracias a Dios tenemos personas, o gracias al Señor, que ha puesto un remanente de personas que sí saben o que intentan buscar el propósito de Dios. Y es lo que también a los jóvenes les quiero expresar, porque muchas veces los padres los afanan: mira que te tienes que graduar, mira que tienes que hacer esto en la música, mira que... Pero a veces esas metas no sacian sus ganas de hacerlo con propósito, con intención, con pasión. Entonces vamos a tratar de identificar qué es eso que el Señor quiere que hagamos con propósito. Hay una persona en la Biblia que hizo un libro, vamos a ver si lo adivina. Esta persona, este personaje tuvo la capacidad de que tuvo dinero, fama, tuvo mucha popularidad, casi que lo tenía todo, pero y por supuesto sabiduría. Ya saben quién es. A ver, ¿quién sabe quién es? Salomón. Muy bien. Entonces, fíjense algo, ¿no? Imagínense, es como si ustedes le dijeran: vamos a hacer un experimento y yo le voy a dar todas estas cosas a ustedes y van a empezar a experimentar. Él tenía algo que quizás nosotros carecemos mucho, que es la sabiduría que Dios le dio. Él sabía cuándo decir stop a algo que quizás nosotros no hubiésemos podido controlar. Por ejemplo, él dice en Eclesiastés, en varios versículos, que él sació sus ganas de beber vino. Bebió por mucho tiempo y a la final llegó al punto de que, y esto es todo, y esto es por lo que se desvive tanta gente. Tuvo 1000 concubinas. Bueno, dice que fueron esposas y concubinas, 700 y 300. Imagínense ese harén de Jacob. Un día con una, otro día con otra, y otro día con otra. ¿Cómo nos hacemos? Pero no se descontrola. Vale. Vamos a poner del lado de la mujer. Imagínense un harén de chicos, ¿será? De 1000. Entonces ese personaje lo probó todo. Tuvo dinero que podía decir: bueno, voy a contratar a alguien nada más para que me eche viento cuando yo lo decida. Puedo contratar a alguien que me meta una uva en la boca Pero él vivió y experimentó todo. A diferencia de nosotros, quizás él supo decir stop a esto, stop a esto, y experimentar. Al final vamos a ver cuáles fueron las conclusiones, que ya la deben saber, a la que llegó Salomón.
Sin embargo, él experimentó todo esto. ¿Será que estoy en el propósito de Dios? ¿Será que es lo que creó? Entonces, para saber primero cuál es nuestro propósito y entrar en materia, primero debemos saber quién nos creó. Debemos saber si, por ejemplo, yo les voy a vender este reloj a ustedes. Le digo, mire, este reloj se conecta a internet, le da la temperatura, le dice cuándo tiene que ir al baño, cuántos pasos tiene que hacer y tal, pero no da la hora. Entonces, ¿este reloj cumple con su propósito? Para nada, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo fuimos creados y a ver si cumplimos con ese propósito, a ver si lo estamos haciendo. Entonces, desde el Génesis vemos de que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Nos creó con la capacidad creativa y la capacidad de crear, de hacer, de pensar, de sentir, muchas cosas. Y esa capacidad que no lo tienen otros seres vivos, como los animales, es lo que empieza a definir cuáles son nuestros verdaderos propósitos. Esos propósitos o esas diferentes características se convierten en talento. Dios le da a usted diferentes talentos para que usted pueda ver. Y de acuerdo a esos talentos es que Vivica va a decir, yo voy a estudiar informática, yo voy a estudiar finanzas, dice por allá. Yo voy a estudiar el caso. Y entonces, de acuerdo a los diferentes talentos, usted lo administra porque quiere hacer algo con pasión, quiere hacerlo. Entonces se ponen metas para tratar de hacer un propósito divino. ¿Ok? Entonces, en la Biblia vemos diferentes tipos de propósitos. Por ejemplo, David, lo que era, estaba con las ovejas, estaba ahí, y su carácter era un carácter, o los talentos que pudo desarrollar, era que cuidaba a las ovejas, decía que tenía cierta capacidad para defenderlas, para preocuparse por él. Otros personajes en la Biblia, Daniel fue tratado como su profeta según su carácter. Abraham, lo que era un ganadero, o sea, tenía ciertos talentos, pero Dios lo puso para su propósito, para sus planes. Ahora bien, algo que no les mencioné es que tenemos que diferenciar entre dos cosas: el propósito general de Dios y el propósito por el cual estamos acá. ¿Qué quiero decir con esto? Recuérdense que nosotros somos como parte de un engranaje de un propósito mayor, y ese propósito mayor no lo conocemos o no lo sabemos. Entonces vamos a hablar un poco del propósito que Dios quiere para con nosotros, ¿vale? Y vamos barajando estos dos propósitos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que combinar lo que son las metas con el propósito de Dios. Cuando nosotros entendamos estas dos cosas, es que podemos empezar a pensar, ya estoy empezando a hacer el propósito que Dios quiere para mi vida. A veces caemos en el error de pensar que solo haciendo las mismas cosas que hacen los demás cristianos o los demás creyentes, es que podemos estar cumpliendo el propósito de Dios. Pues no, hermano. David tiene el talento con la parte informática y él cumple un propósito con Dios, pero bajo su talento. La otra hermana tiene un talento para cantar, la otra hermana tiene un talento para evangelizar, y cada uno de los talentos tiene el propósito. Entonces, no confundamos estas cosas, porque muchas veces obligamos a los hermanos o a jóvenes a hacer cosas que a ellos no les gustan, y lo van a hacer sin propósito. ¿Por qué? Porque no están haciendo el propósito de Dios bajo su talento o bajo su forma de ser. Entonces, vamos a tener cuidado con eso, de no caer en ese error por muchas cosas que trae el mal. Ya voy a contar. Ajá. Eso causa apatía, falta de interés y separación del propósito general. Entonces, para reconocer nuestros propósitos, vamos a leer rápidamente. Yo lo voy a decir, ustedes si quieren apuntan por ahí. Entonces, vamos a empezar a describir para ir respondiendo a las preguntas. Vamos a empezar. Isaías 43:7 dice: todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Punto número 1, fuimos creados para su gloria. Entonces, todo lo que hagamos tiene que hacer para su gloria. 1 Corintios 10:31.
En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Este es para que sea lo mismo de lo que les comenté, otro que apoya eso, ¿no? Tratemos de aplastar nuestro ego. Tratamos de aplastar, yo lo puedo todo. Yo voy en contra rotundamente de esos motivadores que dicen, tú lo puedes todo. Si tú te lo propones, lo haces. No, todo tiene que ver para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Si Dios no mueve su voluntad, su propósito, nosotros no podemos hacer nada. Amén. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, otro propósito, servir a Jehová. Lo servimos desde estar aquí en la iglesia hasta en la familia, en hacer cosas para el Señor. Amén. Y buscar almas para Cristo. Ya, eso va reforzado en otro versículo que ya les diré. Mateo 6:33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Punto número 3. ¿Qué vamos a hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. Hermano, empecemos a hacer coronas en los cielos. Amén. No nos enfoquemos en esas metas vanas de decir, no, yo lo puedo lograr aquí, y nos gastamos ahí. ¿Y qué pasa con esa morada en el cielo? Ya empezamos a poner nuestro primer ladrillo. Bueno, si lo llevamos más forma literal, ya empezamos a ponerle nuestra corona, ese primer adorno, eso que se vea tan hermoso, pues dice que estaremos coronas en los cielos. Amén. Segundo, Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió, para que acabe su obra. Entonces Jesús nos dice que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Entonces ya vamos conociendo nuestro propósito. Otro sería hacer la voluntad de Dios. Eso tiene que ver con la santidad y lo que Él nos ha mandado a hacer. Amén. Hechos 24:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal es que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Este versículo, cuando lo leí, me hizo ver muchas cosas, y se lo voy a leer por 3 cositas rapidito. Dice, pero ninguna cosa hago ni estimo preciosa. O sea que, el ego se sale de ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que darle la gloria a Dios. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Qué difícil a veces es eso, hermano, ante tantas adversidades, ante tantos problemas, ante tantas cosas que vivimos, pero lo que nos manda el Señor es a vivirlo con gozo, a terminar la carrera con gozo. Y otro es para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Qué precioso es que usted ande por la calle y diga, allá va un cristiano. Qué bueno es que usted abra su boca en medio de un conglomerado y diga, ella es cristiana. El testimonio que damos. Amén. Seguimos con la última. Dice, bueno, la última, y envuelve muchas cosas. Dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Wow. ¿Cómo hacemos para andar como anduvo Cristo? ¿Cómo hacemos para conocerlo? Y eso ya envuelve un montón de cosas. Amar al prójimo para evangelizar. Tratar de hacer las cosas que Dios nos hace, Dios nos invita a que hagamos para permanecer. O sea, eso envuelve muchas cosas para el propósito de Dios. Entonces, vamos ya conociendo cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora la pregunta, para ir terminando, dice, ¿cómo sé si las he cumplido? Lograr caminar por las calles sin que, para que se den cuenta de a quién seguimos. Tus obras reflejan el carácter de Jesús. Y eso lo vemos en tu andar, en ver, en
lo que te preocupa, hermano, en lo que vamos a orar, hermano, vamos a seguir aquí, en que lo puedo ayudar, a dónde lo puedo seguir, pastor, donde tus obras reflejan el carácter de Jesús. Y ahí me empiezo a dar cuenta si estoy haciéndolo bien o no. ¿Qué hago si me desvío de mi propósito? Una de las preguntas que le decía. Lo primero que tenemos que hacer es como cuando van a los alcohólicos anónimos, reconocer que eres alcohólico o reconocer que estás haciendo lo mal. Entonces lo primero que tenemos que reconocer es que nos desviamos, que no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, una vez que reconocemos que nos desviamos, que no estamos haciendo las cosas bien, entonces vamos a empezar a buscar la dirección de Dios. Amén. Otra de las cosas es que ¿cómo nos damos cuenta? Vamos a empezar a leer la Biblia, hermano. No es leer por leer, es meditar en la Biblia. Muchas veces aquí se fomenta mucho el hecho de que podamos leer libros de apoyo. No hace mucho se estaba sorteando un libro de cómo empezar a orar o cómo orar. Un libro que nos ayuda a entender la Biblia para empezar a aplicar las cosas en nuestra vida. No nos quedemos, hermanos, solamente con leer y a veces no entendemos o asimilamos. Fíjense que los salmos, no sé si muchos lo saben, incluso cuando usted va leyendo, hay una palabra, no se me fue ahora, que es para una pausa. ¿Cómo que se llama? Selah. Entonces, es a propósito, el Señor nos invita a que meditemos en lo que estemos leyendo, para saber si, o bueno, en general para tener en cuenta qué es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces, vamos a ver, fíjense, Salomón, luego de que Salomón hizo todas esas cosas, llegó a la conclusión siguiente, y dice así, Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto el uno como al otro, o sea, Dios hizo tanto el bien como la adversidad, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hermano, Jesús Cristo lo es todo. Y viene con adversidad, y viene con momentos buenos. Si Dios lo controla todo y Dios planifica todo con nosotros, primeramente, ¿quién contra nosotros? Y segundo, que Dios en su palabra nos dice que Él hace todas las cosas para bien, para un bien de nosotros, hermano. Entonces, nos da a ver eso. Otra de las conclusiones que llegó Salomón dice, Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este. Esta es la conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Entonces, si vemos lo que Dios, Salomón nos hizo intentar ver o entender por medio de Salomón, es que a pesar de todas las cosas que podemos probar o saciar en nuestra carne, todo eso es vanidad. Por eso que empieza vanidad de vanidades. Hermanos, tenemos que seguir a Cristo. Que vienen adversidades, perfecto, pero estoy agarrado de la mano de Dios. Que sé entender cuál es mi propósito, saber si lo estoy cumpliendo y mucho más. Una vez que lo entendamos, transmitirlo a esta generación, a los que van naciendo, a los que vienen ahí. Bueno, este es el propósito, este es por el cual Dios quiere que estés. Vamos a explotar o vamos a poner en las manos de Dios tu talento y lo encauzamos en su propósito. Y así, hermano, es que vamos a poder cumplir con nuestro propósito y saber identificar nuestro propósito. Amén. Bueno, que el Señor lo bendiga. Hoy sí pude con el tiempo. Y bueno, que vamos a orar, hermano, para que el Señor nos ayude a entender ese propósito más, que lo asimilemos más. Amén.